Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo de nuestro proyecto de punto de venta de C Sharp y SQL. En este episodio vamos a crear los repositorios, interfaces y la mesa de trabajo. La anterior secuencia habíamos configurado el SQL Manager, el cual vamos a utilizar para poder consultar datos. Vamos a crear una clase que relacione esta tabla o esta que relacione esta clase SQL Manager. Lo voy a crear dentro de la carpeta Adonet. Lo voy a llamar lo mismo que la base de datos, storage context con context. Esta clase es pequeña. Esta va a heredar de SQL Manager. Si visualizamos, dice requiere de un constructor. Ya tenemos el constructor. Vamos a crear una propiedad para la cadena de conexión. Vamos a ponerle string SQL connection. Y acá sería lo siguiente. This string connection es igual a connection string. A lo que viene. Al parámetro que viene cuando instanciamos esta clase storage context. Ahora esto se queda acá. Ya tenemos nuestro contexto, que esto hereda de la clase que hemos creado en la anterior secuencia. Esto ya no lo vamos a necesitar, esto tampoco. Esto creo que sí. Vamos a crear nuestra carpeta interfaces. ¿Dónde estás? Aquí. Interface. Dentro de esa carpeta vamos a crear todas las interfaces para poder navegar mejor todos los métodos que tiene nuestro proyecto. Seleccionamos interfase, el nombre va a ser nuestro repositorio. Inicio y repositorio o repository. Vamos a utilizarlo así, y repository. Esto lo hacemos público. Esta interfase necesita de una clase genérica donde esta es una clase instanciada. Ya está. En nuestro repositorio vamos a crear estos atributos. Vamos a hacer un insert. Vamos a hacer un update, un delete y además ¿qué más? Un CRUD que sea todo, los tres en uno. Insert, update y delete, 3 en uno. Estas interfaces van a requerir de un command text. ¿Y a qué entidad pertenece? ¿A qué clase? O las entidades. Puede ser un insert. Acá colocamos el nombre del procedimiento o el query y a qué clase corresponde. Igual en el update y también en el delete. Además necesitamos este CRUD también, pero este CRUD vamos a necesitar. Nosotros tenemos un procedimiento almacenado que hace el mantenimiento a una tabla. Para ello necesitamos los parámetros de la tabla y la opción. Esta opción
no se encuentra en esta tabla, en la tabla categoría. Este parámetro vamos a indicarlo dentro de este método. Este CRUD necesita el nombre del procedimiento almacenado, a qué clase pertenece, en este caso va a pertenecer a la clase categoría, y qué opción, string option. Esta opción, ¿cuál es la opción? Puede ser un insert, un update, un delete o un restore. Ahora, esto es, ya está. Y finalmente necesitamos obtener un listado de algo, un listado de alguna información que solicito. Para esto vamos a almacenarlo en esta clase enumerable, a que eso va a ser de una clase getList. Le vamos a colocar el nombre getList. Vamos a obtener la lista. ¿Y qué lista? Y la lista que vamos a obtener va a ser de algún procedimiento o una consulta. En este repositorio estamos indicando estos métodos insert, update, delete, CRUD, porque todas las clases, todos los repositorios que hagan referencia a la clase producto, clase, categoría, etc., va a tener acceso a estos atributos o a estos métodos que estamos creando en esta interfaz. Ahora, como ya tenemos nuestro repositorio o la interfase de nuestro repositorio, vamos a implementar ahora vamos a implementarlo. Vamos a crear afuera, que sería repository, sería una clase. Este repositorio va a ser igual público, implementa de una clase también genérica y va a heredar de iRepository y repository, y ese iRepository también tiene la clase genérica. Colocamos la ruta o la librería acá, donde esté de clase new. Ya está. Acá nos sale rojo porque nos falta implementar los 5 métodos. Y está acá. Tenemos el CRUD, el delete, getList, insert y update. Vamos a crear un constructor para este repositorio, el cual necesita el contexto que hemos creado hace un rato. El storage context. Vamos a llamarlo que sea protected, que sea un solo read only obj context. Voy a colocarlo así. Hacemos referencia a la librería y el constructor también va a requerir eso, storage context. Acá vamos a inicializarlo esto. This obj context es igual a storage context. Y con esto terminamos. La parte de constructores. Siempre vamos a trabajar con el try para seguir capturando los errores. Si hay algún error u horror. True X.
inicio, vamos a dejarlo acá para que no se extienda mucho. Ya está. Ahora, esto como es un entero, vamos a retornar, return, hacemos uso de nuestro contexto, objcontext.execute nonQuery. A esto vamos a indicar el command text. Después vamos a indicar vamos a indicar la clase, aunque en este CRUD creo vamos a hacer un cambio. En lugar de solicitar la clase o la entidad de la clase, vamos a pedir los parámetros. Vamos a pedir los parámetros para SQL para vamos a solicitar los parámetros. Ay, ¿dónde estás? Aquí SQL parameter sin S. SQL parameter. Ya está. Ahora vamos a solicitar vamos a solicitar los parámetros. Listo. En el repositorio aquí allá. Recuerden que los parámetros tienen que ir siempre al final de todo. Ahora en este repositorio vamos a dar lo mismo. Vamos a agregar los parámetros. ¿Dónde estás? Aquí. Los parámetros aquí. Los parámetros en el delete, los parámetros en el insert y los parámetros en el update. Utilizamos la referencia, hacemos referencia al SQL client para que no nos salga el error. Y el option vamos a dejarlo atrás. No, otra vez. Ya está, ahora sí. Este execute nonQuery va a ser del tipo command type de tipo store procedure o un procedimiento almacenado y va a requerir de los parámetros. Lo mismo hacemos para el delete. Aunque este delete de repente no lo vamos a utilizar de esta manera. Aunque sí. Execute nonQuery. El comando, el procedimiento y los parámetros. En el insert también. En el update también. Y para obtener el listado vamos a hacer de la siguiente manera. Var ds igual sería dataset, ¿no? New dataset. Dataset. Using system data. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a hacerlo de frente, ¿ah? Vamos a hacerlo de frente. Objcontext. Get data. Acá enviamos el nombre del procedimiento o la consulta y retornamos objcontext.toList. Colocamos el nombre de la clase y lo convertimos el dataset, en este caso data table, ds.tables. Listo. Con esto con esta instrucción ds.table entre corchetes 0 estamos indicando que es un data table dentro de este dataset. Y este data table vamos a convertirlo en una lista de una clase genérica.
con esto hemos terminado el repositorio, el general. Ahora vamos a crear nuestra mesa de trabajo. En interfaces también vamos a crear nuestra interfase de nuestra mesa de trabajo. Vamos a poner unit of work unit of work. Vamos a hacerlo público y va a heredar de la clase del interfase eDisposable. Esto con el fin de hacer un dispose a las conexiones abiertas, en este caso al SQL. Lo mismo hacemos en la parte de afuera. Ponemos unit of work. Esta clase unit of works lo hacemos público y esto va a heredar de unit of works. Interfaces. Listo. Pero necesitamos implementar algo acá. Implementar interfase, dice. Claro, necesitamos el dispose. Y este unit of work necesita crear su constructor, creo. Y este constructor necesita la cadena de conexión. Que sea private string. String connection. Acá vamos a colocar ruta del servidor. Acá vamos a colocar la ruta del servidor. Vamos a instanciar el contexto. Storage context. El storage context igual obj context. Esto nos vamos aquí using storage data adonet. Este obj context, vamos a decirle acá, this obj context es igual, vamos a inicializarlo, storage context, y esta clase requiere la cadena de conexión. Y vamos a insertar la cadena de conexión. La cadena de conexión vamos a utilizar o vamos a trabajarlo desde el appconfig. Acá tenemos un archivo, el appconfig. Aquí vamos a colocar la ruta de la cadena de conexión. Vamos a trabajar con un archivo. En un archivo vamos a colocar la ruta de la cadena de conexión. Por el momento sin encriptar. Después, casi al finalizar, vamos a tratar de encriptar todos la ruta de conexión. Vamos a crear acá este atributo connection string. Hará referencia al config source. El nombre del archivo que vamos a el nombre del archivo con el cual vamos a trabajar va a ser cn o sql.config y cerramos el código. Es cortito. Ahora, para poder tener acceso al appconfig, vamos a agregar una referencia en la capa datos. Agregamos una referencia, buscamos el config. La referencia es, hacemos referencia a esta system.configuration. Aquí ya está system.configuration. Después, ¿dónde estamos?
en el repositorio, no, acá, en la mesa de trabajo. Y también hacemos hacemos el using.system.configuration para poder entrar o acceder al appconfig. Para esto utilizamos esta clase configuration manager connection string. Dentro de connection string vamos a colocar el nombre con el cual vamos a llamar a la cadena de conexión. En este caso yo lo voy a nombrar conexión. Conexión. Punto connection string. Ya. Con esto, esta variable está obteniendo la ruta de la cadena de conexión del appconfig. Y la cadena de conexión lo enviamos a la clase del contexto. Esta cadena de conexión la enviamos a la base, en este caso es SQL Manager. SQL Manager también necesita una cadena de conexión y esta cadena de conexión la estamos obteniendo desde el appconfig. Y esta cadena de conexión nos sirve para poder inicializar o abrir la conexión a nuestra base de datos. Bien, con esto ya tenemos el Unit of Works. ¿Qué más? ¿Dónde está? Este dispose, vamos a hacer lo siguiente. Sería obj context.dispose. Listo, tenemos nuestra mesa de trabajo. Nuestra mesa de trabajo, todo lo que implementemos, tenemos que hacerlo también en nuestra mesa de trabajo. Si no, no vamos a poder tener acceso a algún dato. Por ejemplo, algo chiquito. Vamos a hacer una pequeña muestra de cómo tener acceso a nuestra mesa de trabajo. Para esto vamos a colocar un repositorio o una interfaz a la categoría. ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama? Categoría. General, categoría. Que sea interfase y categoría repository. Vamos a ponerle ese nombre. Esto sería público. Pero para esto necesitamos que la entidad tenga una clase de nombre categoría. Clase. Ya. Que sea público. ¿Dónde está? Generar categoría. Estos son todos los datos, no me acuerdo. Y de categoría, nombre de categoría, descripción, prioridad, estado, edit user. Ya, listo. Vamos a colocar los nombres de las propiedades. Algo rápido. El ID de categoría, no me acuerdo qué tipo de dato es. El nombre de la categoría tampoco. Bueno, es string, descripción string. La prioridad creo que es número. El estado creo que es booleano. Y al final tenemos el nombre de la persona que va a agregar o editar. Vamos a revisar acá. Categoría tiene las columnas. Es un varchar entero. La prioridad es entero. El estado es bit. En este caso sería el boolean. El edit user es varchar. Listo. Ya tenemos los atributos, las propiedades de la clase categoría. Ahora vamos acá. Decimos que
Esto es categoría, no puede ser. Categoría. Categoría. No, no tiene acceso a la capa entidades porque no hemos hecho ninguna referencia. Así que vamos a agregar una referencia a esta capa entidad. Clic derecho en referencias, agregar referencia. Nos vamos a la pestaña proyectos. Acá podemos visualizar todos los proyectos que tenemos. En este caso tenemos el proyecto Windows y entidades. Y solo vamos a necesitar de entidad. Esto no era así. Esto es así. Vamos a heredar. Esto vamos a heredar de iRepository. Acá sí vamos a colocar el nombre de la clase. Porque iRepository nos pide una T. T representa a la clase genérica. Y en este caso, este repositorio es única y exclusivamente de la clase categoría. En este caso vamos a colocar el nombre de la clase categoría. Categoría, como no está, vamos a agregarle el using entidad, no, storage.entidad. Ahora sí, ya tenemos, y acá podemos hacer lo mismo y enumerable. Acá ya nos vamos a la categoría, el nombre getList. Por el momento solo esto. También, así como hemos creado la interfase, tenemos que implementarlo, y para implementarlo tenemos que crear dentro de Adonet un repositorio, el cual sería categoría repositorio. Lo hacemos público. Esto va a heredar del repositorio. Acá pasamos la clase categoría. ¿Dónde estás? Y además del y categoría de la interfase de la categoría. Acá está, ya. Necesitamos constructor, creo. Estamos implementando la interfase y además necesitamos el constructor. Listo, el constructor queda acá. La implementación de la clase es esta. Podemos, como en el repositorio ya tenemos el getList, simplemente tenemos que enviarle el nombre del procedimiento o la consulta. En este caso vamos a colocarle lo siguiente: return getList, y acá vamos a colocar el nombre del procedimiento almacenado. El nombre del procedimiento almacenado es esto: general sp categoría list. Listo. A ver. Ahora con esto, este método me va a mostrar todos los datos de la tabla categoría, o la información que me devuelve, o la información que me da este procedimiento almacenado sp categoría list. Ahora nos vamos a ir a la capa Windows. En la capa Windows tenemos este pequeño formulario. Como es prueba, vamos a colocarlo así como sea. Solo quiero acceder a nuestra mesa de trabajo. Para poder acceder a la mesa de trabajo necesitamos hacer referencias. Así que agregamos la referencia. En este caso vamos a necesitar la referencia a la capa datos y también a la capa
entidad. Ahora, cuando, a ver, si yo quiero, ¿a dónde estás? Vamos a hacer una grilla. Data Grid View. Acá está un Data Grid View. Eh, para poder acceder al, para poder acceder a este método, tengo que hacerlo mediante nuestra mesa de trabajo. En este caso, nuestra mesa de trabajo es el Unit of Work. Vamos a aplicar el using Unit of Work. Unit of Work igual new. Listo. Copiamos la ruta. El unit of work, vamos a hacer una variable elemento igual unit of work punto. Aquí no tenemos acceso a nadie, solo a dispose. En nuestra mesa no estamos colocando a la categoría que acabamos de crear. Esto lo tenemos que hacer acá desde la interfase. Desde la interfase. En la interfase tenemos que colocar todos los repositorios que vamos a trabajar más adelante. Y categoría repository, el nombre, categorías voy a colocarlo. Y esto simplemente va a ser un get, porque simplemente quiero consultar. Ahora, el Unit of Works me ha salido un anuncio, el cual puedo implementar lo que acabamos de crear. Es esto. Voy a colocarlo abajo. Y esto voy a cambiarlo. Vamos a trabajar de esta forma. Que sea un get. Y el set que sea privado. Private set. Ahora, en el constructor tengo que inicializar a este repositorio. Categorías va a ser acá. Categorías va a ser, vamos a inicializar con new categoría, ¿no estás? Categoría repository. Y esto requiere del contexto. Acá tenemos el contexto, storage context. Listo, con esto ya tenemos acceso a todos los métodos o atributos de la clase categoría repository. Si nosotros vamos al formulario, en el formulario visualizamos acá unit of work punto, ya podemos encontrar categoría. Categoría, ¿qué es lo que tiene? Categoría tiene el CRUD, delete, get list, insert, update. Pero ahora me interesa solo el get list. Y vamos a ponerlo acá, data grid view, data grid view punto data source igual elemento. A ver, vamos a ver si, aunque va a haber un error porque no estoy colocando la ruta o la cadena de conexión, no la tengo. No tengo conexión, dice, o no encuentra el archivo con el nombre. ¿Qué nombre debería tener el archivo? Listo. Nuestro archivo va a estar en la carpeta de la capa Windows o la capa cliente. Nos vamos a bin debug y dentro de esta carpeta va a estar esta. El nombre del archivo era SQL. Voy a renombrarlo SQL. Los datos que se encuentran en este archivo es la cadena de conexión.
el nombre de la, el nombre de la conexión, el, el nombre del servidor, eh, la base de datos, el usuario y la contraseña. Ahora, teniendo este archivo en esta carpeta, ya podemos tener acceso a la base de datos. Vamos a probarlo. Ya listo. Como no tenemos ningún registro en el SQL, todavía no tengo nada, pero me muestra al menos las columnas, la ID de categoría, nombre, descripción, prioridad, etc. O sea, hasta el momento ya está funcionando. Bueno, hasta aquí queda el video. Espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.